Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos. ¿Cómo están, oyentes de la radio y la escuela? Un libro nos une. Iniciamos un nuevo programa, un nuevo encuentro, en este caso con una autora que no habíamos tenido presente acá en esta serie de programas. Nos referimos a la uruguaya Lia Schenk, que es una escritora contemporánea, nació en 1964, es maestra, periodista, psicóloga social, autora de una innumerable cantidad de libros, entre los cuales destacamos Historias de Pueblo Chico, que es este que tenemos hoy con nosotros, que además obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo, primer premio también del MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, entre otros reconocimientos que ha tenido la autora. Y Lia Schenk es de alguna manera de estos autores y autoras uruguayas que han ido renovando la literatura infantil. Y justamente Historias de Pueblo Chico, que vamos a leer hoy, es un libro entrañable del cual vamos a leer la introducción y el primer capítulo, justamente como para dejar a los niños, niñas, maestras y familias no solamente el contenido de este primer capítulo, sino también esa llamita encendida que permita después continuar leyendo esta hermosísima historia. Y Historias de Pueblo Chico de Lia Schenk dice de esta manera: Pueblo Chico es un pueblo como cualquier otro, solo que a veces pasan cosas locas, loquísimas. Los caminos no se quedan quietos, los despertadores se quedan dormidos, las arañas tejen telas de colores y una abuela tiene un fax intergaláctico. Alguna vez hasta llegó de visita Antón Pirulero, y otra vez la maestra recibió una carta del flautista de Jamelín. Bienvenidos y bienvenidas a Pueblo Chico. Pasen y vean. Y el primer capítulo dice así: El camino. Una vez en Pueblo Chico un camino se fue. Pasó por la plaza, por la confitería, por la iglesia, dio una vuelta alrededor de la casa del intendente y se fue. Se fue por otro camino. Lo increíble era que en el lugar por donde antes habían andado, ahora había una larguísima serpentina anaranjada. Muchas personas no querían pasar por la serpentina para ir a los lugares donde tenían que ir. Este camino es un carnaval, decía una señora. Mire si yo voy a andar por un camino tan finito. Imposible. En ninguna parte del mundo permitirían un camino como este, decía un señor. Con tantas vueltas y serpenteos uno demora demasiado en llegar a cualquier lado. La serpentina anaranjada se desilusionó con tantas críticas y una tarde de viento aprovechó un remolino y se fue serpenteando por el aire, loca de la vida de no tener un lugar fijo. Otra vez, Pueblo Chico estaba sin camino y ahora también sin serpentina, aunque el intendente ordenara que dispusieran de inmediato todas las cosas para inaugurar un nuevo camino. ¿Cuál?, decían todos. ¿El que teníamos se fue? ¿También se fue la serpentina? Esperemos, decía el intendente. La gente no sabía cómo hacer para ir de un lugar al otro, así que muchos estuvieron como una semana sin visitarse, aunque la abuela estuviera enferma o la novia estuviera triste. Faltaba más, decía una señora. Yo no voy a ningún lado, no tengo ningún interés en perderme. ¡Qué camino ese, eh! Mire que haberse ido. ¿Y la serpentina? Ahora pienso que no era tan mala idea. Un día, como quien no quiere la cosa, en el lugar del camino y en el lugar de la serpentina, apareció un elástico que quiso hacerse camino, pero nadie lo tomó en cuenta.
No hay que confiar en los elásticos. Son peores que las serpentinas. Si se le ocurre estirarse cuando vamos por él, todas las distancias se van a hacer más largas. ¿Por qué no probamos? Yo ni loco. Me contaron que en un pueblo apareció un camino elástico y con el tiempo las cuadras llegaron a medir 500 metros y las casas que estaban a lo largo del camino, es decir, a lo largo del elástico, se estiraban como chicles y la gente no sabía cómo pasar por debajo de las puertas. No creo que haya sido para tanto. Un día el camino de elástico se soltó por el aire y el intendente, que lo vio por una ventana, se dio cuenta que hasta el aire se elastizaba. Pueblo Chico seguía sin camino y a esta altura ya sin ninguna esperanza de recuperarlo. Sin embargo, un martes de nochecita volvió el camino. Volvió y estaba igualito. Cualquiera se daba cuenta que era el mismo de antes. Volvió y se fue colocando por donde pasaba antes. Los árboles le hacían lugar y las piedras se corrían para no quedar en medio del camino. El intendente lo inauguró con bombos y platillos y con un discurso que decía que todos los caminos conducen a Roma. Ni bien estuvo inaugurado, la gente empezó a ir y venir a todos lados. Se visitaban, iban de compras, salían por gusto y caminaban para arriba y para abajo. Lo que nadie supo nunca es a dónde se había ido, por dónde había andado. Una señora decía que para el lado del mar, y una nena decía que a lo mejor no había llegado muy lejos y más bien estuvo escondido para ver qué hacía la gente sin él. Un señor decía que se había ido a Roma, como dijo el intendente. Yo no creo nada de eso, dijo una niña. Para mí el camino se fue del todo y este de ahora es otro. Si fuera el de antes, cuando yo voy por la orillita, se le escaparía algún recuerdo de los lugares por donde anduvo. Algún recuerdo, alguna noticia. Para mí no es el mismo. O es el mismo y por ahora no quiere contar nada. Como siempre, en Pueblo Chico había miles de opiniones para la misma cosa. Y hasta el momento, el camino no dijo nada. Y bueno, así termina este fantástico capítulo de este gran libro, Historias de Pueblo Chico. La imaginación de todos, de los niños, de las niñas, las maestras, las familias, los oyentes de la radio, escuchando un cuento donde la fantasía se hace lugar en ese camino que estuvo y que después dejó de estar para volver a estarlo tiempo después. Vaya si en este mundo no necesitamos de tener fantasías como esta que nos permitan creer que las cosas que un día estaban y se fueron puedan tal vez un día volver. Será hasta el próximo programa. Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos.